La lectura de nuestra escritura en esta mañana viene del libro de Marcos 8, del 22 al 26, así que pueden seguir en su boletín o si tienen su Biblia. Aquí vamos a leer la palabra del Señor. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles y los veo como andan. Luego puso otra vez sus manos sobre sus ojos y le dijo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Oremos. Señor, te agradecemos por enviar a tu Hijo, Señor Jesucristo, y porque Jesús, tú nos hablas hoy aún y estamos desesperados por ver tu Espíritu Santo obrando a través de la palabra. Señor, te necesitamos. Danos los ojos para ver, oramos. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Amén. Así que continuamos con nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. El beneficio de leer el Evangelio completo de esta manera es evidente en una situación como la que acabamos de leer, porque sin contexto, este es un milagro notable y extraño que de otro modo plantearía muchas preguntas, más preguntas que respuestas. A primera vista, parece que Jesús sufrió un cortocircuito en su poder y la habilidad de sanar a este hombre, y que necesitaba otro intento para completar la sanidad. Pero sabemos que Jesús tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre las tormentas, sobre los demonios, ha sanado las enfermedades, ha sanado de lejos y de cerca. Vemos que Jesús podía haber sanado a este hombre fácilmente, pero decidió no hacerlo en esta ocasión. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Qué debemos interpretar de esta situación en la que Jesús saca a este hombre de la ciudad y que le da como una sanidad parcial, y que luego en la curación completa Jesús está haciendo mucho más que solo sanar a este hombre? La sanidad pasó en el verdadero tiempo y circunstancias. Esto tenía el propósito de enseñar a sus discípulos. Nada de lo que Jesús hace es sin intención, así que está haciendo algo con propósito aquí, y todo conduce a la pregunta que Jesús hace a sus discípulos momentos después: ¿quién decís que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es una pregunta muy interesante. Imagínense ustedes y yo estudiáramos 3 años y el profesor preguntara a sus estudiantes: hemos pasado todo este tiempo juntos, es solo para preguntarles ¿quién dicen ustedes que soy yo? Quizás le pediríamos que nos devolvieran el dinero, pero como en Jesús esta es la verdad, la realidad absoluta en esta pregunta. Así que Jesús pretende enseñar a sus discípulos mediante este milagro de sanación, y a nosotros también. Pero antes centrémonos en lo que pretende enseñarnos. Quiero detenerme un momento en la importancia de la intercesión. Vemos que otros llevaron a este hombre a Jesús y comenzaron a suplicar, implorarle. Y espero que esto ya está empezando a calar hondo al leer de nuevo esta ferviente petición, esta ferviente intercesión por otro. ¿Cuántas veces lo hemos visto en el Evangelio de Marcos? Un padre, una madre, un vecino, un amigo. Esta vez ni siquiera sabemos cuál era la relación. Solo dice: algunas personas trajeron a Jesús a este hombre. Al ver la disposición de Jesús una y otra vez responder las peticiones audaces y sinceras, espero que se sientan motivados a acercarse a Él, no como una forma de derecho, sino sabiendo que Él está lleno de misericordia y humildemente defiende su causa. En nuestra relación con los demás siempre tenemos esperanza. Puede ser el deseo más sincero de nuestro corazón ver a alguien cambiar. Esa es nuestra esperanza. Puede ser que tengamos el deseo de ver a alguien cambiar. Hay momentos en que sentimos que tenemos que hacer algo al respecto y no sabemos cómo ayudar, no sabes cómo avanzar. Hay momentos en los que sentimos nuestras limitaciones y nos sentimos sin poder. No tenemos recursos, ya sea fuerza o la habilidad. Así que allí donde nuestras manos, nuestras capacidades y nuestro poder pueden llegar a su fin, podemos confiarle a Jesús que tome en sus manos e intervenga en manera en la que nosotros no podemos. Así que intercedamos por los demás y pidamos un corazón creciente de oración. Dicho esto, hay 3 verdades
que quiero extraer del milagro de Jesús. La primera es, todos somos ciegos espiritualmente. La segunda, debemos conformarnos con una visión borrosa. Y la tercera, la cura para la ceguera. Todos somos espiritualmente ciegos. El punto de Jesús es que sin la intervención divina no podemos ver espiritualmente. Y tenemos que mirar el paisaje para darnos cuenta. Vemos a los fariseos, no podían ver. Eran líderes religiosos que no indagaban seriamente en Jesús. Acudieron a Jesús con una decisión clara. Reconocían las escrituras, las conocían bastante bien, las estudiaban, pero aún así no podían ver. Acababan de decirle a Jesús, Jesús, queremos, si tú eres el Cristo, queremos una señal. Y Jesús decía, no te voy a dar una señal, porque sabía que incluso si le daba una señal, no cambiaría nada. Incluso la usarían para desacreditar su ministerio. Decían que ya que su poder era un poder del oscuro de Beelzebú. Así que Jesús le decía, no te voy a dar otro señal, porque no es la raíz del problema. El problema de raíz es tu corazón. Los fariseos habían imaginado cómo creían que sería el fin. Y Jesús no encajaba en su molde. No se perfilaba como el rey que habían imaginado. Mientras tanto, las escrituras se cumplían ante sus narices. Por eso leemos de Isaías que Jesús cumplió todo lo que el profeta decía que él había de cumplir. Isaías 35. Entonces abrirán los ojos de los ciegos y destaparán los oídos de los sordos. Acabamos de leer en el capítulo 7, 31 al 37. Al sordo se le abrieron los oídos. Se le estaban destapando los oídos, como decía la promesa. Aquí en este encuentro, este hombre se le abrieron los ojos. De nuevo, se estaba cumpliendo la promesa. Estaba sucediendo en medio de ellos y no podían verlo. Esa es la omnipresencia de la oscuridad. Esto es muy importante acerca de cómo vemos las escrituras, ya que sigue siendo un gran problema que mantiene a la gente en oscuridad. Hoy en día, muchos quieren usar el mundo como una lente para ver a Dios y las escrituras. Y el problema es que cuando no se ajusta a su perspectiva, comienzan a manipularla o rechazarla. Muchos no podrían ser tan honestos como Thomas Jefferson, quien recortó secciones de su Biblia y intentó pegarla y recomendarla a su gusto. Nosotros queremos ser la autoridad de las escrituras y buscar cambiar lo que según lo que revelan. La humildad hace lo contrario, se somete a la autoridad de la escritura y busca cambiar en su corazón lo que la escritura revela. Pero no solo los fariseos no podían ver, sino también la multitud. Unos momentos después Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos responden con las teorías que habían. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Así que incluso la multitud, a pesar de lo que habían visto y oído, seguía la ceguedad, seguían ciega a la verdad. Pero también tenemos a los discípulos. La razón por la que empezaron a preocuparse por el pan y solo tenían un pan en la barca era porque no podían percibir ni entender lo que Jesús había estado diciendo y quién él era él. Son literalistas. Jesús decía, ¿no lo ven? Ellos pensaban que estaba hablando del pan. No se trataba, estoy hablando del almuerzo, ¿que no ven? ¿Cuántas canastas fueron dejadas después de alimentar a los 5,000? 12 Jesús. ¿Y cuántas después de alimentar a los 4,000? 7 Jesús. ¿No ven lo que está pasando? La cuestión no es que se trata de que los fariseos ni las multitudes, no solo ellos, la multitud es todos. Vemos como la omnipresencia de la oscuridad, no importa si eres oficinista, obrero, si tienes títulos o letras junto a tu nombre, si tienes muchos recursos o pocos recursos, no tu edad, no tu etapa, la omnipresencia de la oscuridad no escapa a nadie. Nos gusta darnos demasiado crédito. Creemos que solo necesitamos seguir buscando y seguir buscando más educación, más estudios y ahora particularmente más contenido, pero podemos hacer todo esto y no habrá cambio en nuestra visión espiritual. ¿Por qué? Porque aún vivimos en el orgullo de nuestra propia autosuficiencia. Nosotros, los de Washington, estamos particularmente adictos a la autosuficiencia y a nuestra independencia. No queremos estar en lugar de necesidad. Queremos sentirnos competentes, queremos sentirnos capaces y conocedores, queremos sentirnos en control. Preferimos trabajar por algo que confiar en nuestro conocimiento, o confiar en nuestro conocimiento que admitir
que no sabemos. La Biblia está diciendo, estás dominado por la ciencia y el orgullo que no puedes ver. Y la única manera de cambiar es admitir humildemente que necesitas Jesús que te muestre lo que no puedes ver. ¿Qué decimos? Bueno, claro, quizás no sé todo lo que podría saber, pero estoy en el buen camino. Con unas cuantas más clases, tal vez pueda ver. Jesús diciendo, no puedes. No sin intervención divina, no sin que yo decida revelarme, porque una relación implica autodescubrimiento, compartir sentimientos, pensamientos y experiencias, compartir planes, intenciones y propósitos. Así que para poder ver, Jesús debe revelarse y también revelar las noticias del Evangelio. Jesús se revela a través de su palabra y su espíritu, dándonos una visión de la realidad última. Así que cuando Jesús interviene en nuestra vida, en nuestros corazones, Él ilumina. Es un cambio de la oscuridad a la luz, de la ceguera a ver el reino de Dios. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Una de estas es que deberíamos tener cierto grado de compasión hacia los demás, porque cualquiera que haya experimentado esta luz sabe que es un don. No es algo que podamos reunir ni que provenga de nosotros, sino algo que nos llega de Dios. Y porque es un don, podemos tener compasión de otras personas. Podemos decir, si no fuera por la gracia de Dios, yo también estaría allí en esa oscuridad. El apóstol Pablo dijo, ninguno de ellos entendía la sabiduría de Dios que vemos en el Evangelio, si no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Son la excusa, pero se ve la claridad de esta declaración. En otras palabras, no eran estúpidos, no eran incapaces. Muchos de ellos probablemente poseían una gran inteligencia, simplemente actuaban según lo que creían correcto. Eso éramos nosotros. La forma en que sabes que estás viendo con esta luz, que el Evangelio adquiere un significado y una dimensión completamente nueva en tu vida. Empiezas a verlo como un poder. Lo ves como algo que te va a llevar a las glorias de Jesús, su luz, su amor y su riqueza. Así que podemos tener compasión de la gente alrededor nuestro. Miramos atrás 5 o 10 años y vamos a pensar, fue tan insensato. Y sabes que no poseías la misma comprensión espiritual que tienes ahora. Te das cuenta, si Jesús no hubiera decidido revelarse, no sabrías lo que sabes ahora. Y eso significa que con suerte podrás decir lo mismo de ti mismo dentro de 5 o 10 años más. Ves la gloria de Jesús de una manera que nunca habías visto antes. Ves el Evangelio como un poder. Jesús vino a sacarnos de las tinieblas. Segundo, ¿a qué estamos ciegos? ¿De qué estamos ciegos? ¿Qué podemos pensar de esta visión parcial que recibió este hombre? Lo que Jesús está diciendo a los discípulos, es mediante una especie de parábola. Ustedes tienen cierto grado de percepción espiritual, pero es limitada. No deben conformarse con una visión espiritual borrosa. Cuando se trata de la oscuridad, Jesús dice que necesitamos una insatisfacción santa. Nadie tiene una visión perfecta. Todos necesitamos su toque constante. Pienso en nuestros hijos cuando eran bebés. A veces intentaban llamar su atención desde el otro lado de la habitación, olvidando que su visión era limitada y que requería que Stacy o yo estuviéramos cerca de ellos. No fue hasta que se acercaron al año que pudieron ver con mayor claridad y percepción de profundidad. Jesús dice algo así: no te dejes llevar por la infancia, no caigas en la tentación de pensar que porque ves algo, ya lo ves todo. El espiritual, el estado del corazón importa. Tim Keller usa una ilustración útil al respecto. Dijo que tenía un amigo que lo recogía de vez en cuando en su carro y lo llevaba a alguna parte, pero cada vez que venía se daba cuenta que él no se ponía su cinturón de seguridad y le decía: deberías ponerte tu cinturón de seguridad. Pero su amigo lo oía, pero no parecía tener problema con no usarlo. Pero la última vez que lo vino a buscar, se dio cuenta que sí lo tenía puesto y le dijo: ¿tienes puesto tu cinturón de seguridad? Sí, le dijo su amigo. La verdad que tenía un amigo que experimentó un accidente de carro y tuvieron que ponerle 120 puntos de sutura en la cara. Él vio la gravedad de no llevar puesto el cinturón de seguridad. Y hablaron un poco al respecto. Tim le dijo: ¿no sabías que un accidente puede causar eso? Y él respondió: sí lo sabía, pero no como lo sé ahora. ¿Y ahora por qué el cambio? El problema no era que no hubiera recibido más información. Le habían dicho muchas veces. Era que ahora tenía motivos para tomárselo en serio. El accidente de su amigo lo había humillado. Antes era algo abstracto para él, pero ahora era personal y había alcanzado un nivel de comprensión. A veces la luz de Jesús nos da no una información consistente, sino en una conversación sobre la postura
y el estado de nuestro corazón. Eso me ayudó a preguntarme, Josh, ¿eres realmente humilde? ¿Estás escuchando de verdad? ¿La verdad penetra tu corazón o rebota? El doctor Martin Jones, pastor de la capilla de Westminster en Inglaterra, ofreció una perspectiva muy interesante sobre esto en un sermón. Lo consideró como una condición que caracteriza a muchas personas. Son personas que son guiadas en esta primera etapa de visión, pero nunca llegan a un estado de claridad. Dijo que conocen la doctrina de la justificación por la fe, entendemos que somos cristianos, pero nunca parecen ir más allá. Se sienten tentados a pensar que es todo esto lo que le espera a la vida cristiana, por lo que se conforman en esta primera etapa de visión y se quedan estancados en la posición del hombre en la primera etapa, como el hombre que veía personas que parecían árboles. Tienen algo de visión, pero no una santa insatisfacción que busque ver con claridad. La tentación es que todos podemos conformarnos con una percepción espiritual limitada y permanecer en la infancia, pero no debemos hacer eso. Jesús dice, hay mucho más en esta fe que produce una mayor estabilidad, una mayor certeza, más belleza, más de su luz. Creo que esta es una buena advertencia. La familiaridad con Jesús es un don invaluable, pero vemos que los discípulos, no necesariamente los discípulos veían que conducía a una percepción y comprensión espiritual. Aunque tenemos la mente de Jesús, podemos caer en la trampa de confiar en el razonamiento humano y lo que hemos aprendido hasta ahora. Fue el caso de la iglesia en Corinto. Recordarán que comenzaron a surgir de una visión de la iglesia porque algunos se aliaron con Pablo porque él había fundado la iglesia y otros se aliaron con Apolos porque había sucedido a Pablo y continuado la obra entre ellos. Así que algunos decían yo soy de Pablo o yo soy de Apolos y comenzaron a sentir celos por encima de otros y surgieron fricciones. Pablo dice, les falta percepción espiritual, se comportan solo como humanos, confían en su propio entendimiento, tienen la mente de Cristo, pero necesitan confiar en el Espíritu Santo para que les revele cómo ver las cosas. No es la verdad para todos. Tenemos que ver como Dios ve, no como nosotros creemos. ¿Cuál es la cura? La cura es el lugar es confiar en el Señor para que nos siga dando visión. A veces nosotros no nos gusta ser vulnerables, pero podemos decir, Señor, gracias por la gracia que me has dado, pero ayuda a verte con más claridad y a ver como tú ves. Ese es el deseo de nuestro corazón, para verte a ti como Él te ve, para ver a otros como Él los ve, ver el mundo como Él lo ve. Ese es nuestro día, ese es nuestro deseo. A veces creemos que para ser cristianos necesitamos una mente, pero incluso una mente y una memoria débiles pueden ser penetrados por la luz de la gloria de Jesús. Y eso es suficiente para alegrar el espíritu de cualquiera. Uno puede ser abrumado por libros y lleno de conocimiento y no ser más iluminado espiritualmente. Nos falta tener una percepción espiritual de Dios. Cientos de páginas de conocimiento humano no se pueden comparar con un rayo de luz que penetra el corazón y declara, así dice el Señor. Cuando me estaba preparando para predicar y no he podido ver las glorias expuestas en una escritura en particular, y estando mi mente embotada y sabiendo que tengo que hablar con un temor ansioso, he sido llevado a clamar, Señor, dame luz, envía más. Y la gracia que hasta entonces parecía estar retenida como agua en una represa, de repente comenzó a derramarse sobre mi alma sedienta. La vulnerabilidad crea el espíritu, crea el espacio para escuchar. He pensado en situaciones en que otros han estado sufriendo con algunas dificultades como la depresión y he tenido que pedir al Espíritu Santo que se pueda revelar para ver como Él ve. En otros tiempos otras veces dejamos que el temor tome nuestros pensamientos cautivos, pero tenemos que rendirnos al Señor y pedir que Él nos tome cautivos y debemos pedirle, decir, Señor, ¿podrías tú hablarme a través de esta luz? Sigamos buscando con esperanza la luz que aún nos aguarda, porque si tenemos los ojos abiertos podremos ver la luz de Cristo que aún nos aguarda. Y hay un salmo que dice, tú has puesto el gozo en mi corazón. Debemos tener la mente mientras buscamos más de su toque. Así que hoy, mientras pedimos más luz, también sigamos buscando con esperanza la luz que nos aguarda. Sigamos mirando a aquel que nos conoció, que nos salvó a pesar de la oscuridad y la torpeza de nuestro corazón, con quien no hay sorpresas, que nos ama lo suficiente como para evitar que caigamos y que es capaz de presentarnos sin mancha ante la
la presencia de su gloria con alegría inagotable. Hoy vemos en parte, pero un día veremos plenitud. Y cuando llegue el día del Señor, que llegará, veremos y lo conoceremos plenamente, tal como hemos sido plenamente conocidos. Señor, te adoramos y te agradecemos que tú eres la luz. Te pedimos que tú nos des un corazón que es humilde, suficientemente humilde, buscar tu gloria y tu gracia, tu luz, porque estamos muy sedientos. Agradecemos que tú eres el Dios que quiere revelar a nosotros. Ayúdanos a ser gente que está con satisfacción genuina, santa, para que podamos ver más tu belleza y tu majestad. Señor, te adoramos y agradecemos por tu bondad. Te damos gloria en el precioso nombre de tu Hijo.